Mundo Corpus Christi a las 10. Muy buenas noches, soy Nina Martínez, gracias por su sintonía. Cuente hasta 10, la temporada navideña puede ser estresante, pero no es motivo para desquitarse con los empleados en tiendas. Nuestra reportera Esmeralda Zamora habló con una psicóloga sobre cómo mantener la calma esta temporada y nos tiene algunas recomendaciones. Es importante recordar que, como consumidor, cuando sale a comprar más alimentos o regalos para los miembros de su familia durante las fiestas, esos empleados que trabajan y le prestan servicio están perdiendo ese tiempo familiar para servirle a usted. Melika Wiley es una psicológica local y me explicó que los clientes tienen que ser conscientes de que estos empleados están sacando tiempo de sus vidas para ayudarles y que sería útil que ustedes hicieran lo mismo. El estrés o las frustraciones de las fiestas no son excusa para ser un Grinch con los empleados y las interacciones negativas suelen dejar a los empleados con sentimientos de depresión y ansiedad. Si te das cuenta de que estás manejando súper rápido hacia el centro comercial y tienes un poco de ira en el camino, antes de salir del auto, tómate un momento y solo respira. Inspira, deja que tus emociones se calmen y entra en la tienda para no proyectar tu energía negativa sobre alguien que no te ha hecho nada. Hablé con Danielle Sharp, una barista de la cafetería Lucy's, y me dijo que ya había experimentado este tipo de interacciones y cree que los clientes deben ponerse en la posición de los empleados y entender que ellos también son personas. Hoy nos faltaba personal. He trabajado sola durante casi una hora entera haciendo comida y café, y he sentido como si me estuviera inundando todo el tiempo. Sentí esa energía negativa de los clientes impacientes y eso no me ayudó. Y ella me dijo que cuando vio que una cliente estaba siendo paciente con ella, le ofreció una bebida gratis. Georgia Griffin, de 2020 Vintage, también compartió algunos consejos para aquellos empleados que trabajan durante las vacaciones. No mires lo que proyectan y lo veas como un reflejo de ti. Tienes que respirar profundamente y darles amabilidad para que sepan que solo estás ahí para ayudar. Recuerde siempre ser amable y comprensivo durante esta temporada del año. Las fiestas son para traer alegría y como consumidor deberíamos proyectar esa felicidad a todos los empleados que están trabajando en vez de celebrar con sus familias. Esmeralda Zamora, Telemundo, Corpus Christi.